Para la resolución gráfica del sistema de ecuaciones vamos a recurrir a lo que sabemos de función lineal y de función cuadrática, ¿sí? El sistema de ecuaciones era y más 10 igual x cuadrado más 3x y la otra ecuación era x más y igual a 11. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la resolución gráfica es despejar la y para que nos quede y en función de x. Si nosotros despejamos la y de acá, obtenemos x cuadrado más 3x menos 10. Entonces, esta ecuación que tenemos acá la podemos pensar como una función cuadrática, ¿sí? La podemos pensar como una función cuadrática, ¿sí? La y está en función de x y es una función cuadrática de x, ¿sí? Con lo cual le podemos buscar todos los elementos que corresponden al gráfico de una función cuadrática. Si nosotros queremos graficar esta relación, podremos buscar, por ejemplo, las raíces, la ordenada al origen, ¿sí? El vértice, y con esto hacer un gráfico de esta relación. Ahora vamos a calcular qué pasa con x más y igual 11. Si yo despejo, obtengo y igual 11 menos x. Y esto lo puedo pensar como una función lineal. Entonces, a la hora de graficar la función lineal, con saber la pendiente y la ordenada al origen, me alcanza, ¿sí? En este caso, la pendiente es menos 1, que es el valor que acompaña a la x, y la ordenada al origen es 11. Bien, entonces ya tenemos los elementos de la lineal, lo que necesitaríamos es buscar los elementos de esta función cuadrática, ¿sí? Raíces ordenada al origen y vértice. Vamos a hacerlo por acá para que me quede espacio acá para graficar. Entonces, si yo voy a analizar esta relación que tenemos acá, voy a necesitar los valores de a, b y c, que en este caso son 1, 3 y menos 10. Comencemos por la búsqueda de las raíces, que recuerden que resultan de plantear la ecuación x cuadrado más 3x menos 10 igual a 0 y bueno, resolver con la fórmula resolvente. Bien, vamos a hacerlo. Menos 3 más menos la raíz de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 10. Todo esto sobre 2 por 1. Bien, si resolvemos esta operación nos va a quedar menos 3 más menos, acá abajo va a quedar sobre 2, ¿sí? Vamos a resolver la raíz, digamos, en forma mental, ¿sí? Mentalmente. Acá 3 al cuadrado es 9, menos por menos me da más, y 4 por 1 es 4, por 10 es 40. 9 más 40 me da 49 dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, como la raíz de 49 es 7, ya puedo, ¿sí?, calcular las dos raíces. Muy bien. Entonces, primero sumo. Menos 3 más 7 me da 4, dividido por 2 me da 2. Menos 3 menos 7 me da menos 10, dividido por 2 me da menos 5. Estas son entonces las raíces, ¿sí?, de esta función cuadrática. Vamos a buscar la ordenada al origen, que como sabemos la ordenada al origen es ver cuánto vale el valor de y, ¿sí?, cuando el valor de x es 0, es decir, y igual 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 10 y claramente obtengo que la ordenada al origen es menos 10. Finalmente vamos a buscar el vértice. El vértice lo podemos buscar, por ejemplo, la coordenada de la abscisa es menos b sobre 2a, ¿sí? Recuerden que todo esto está visto, explicado en unos videos anteriores, ¿no? A ver, en este caso será menos 3 sobre 2 por 1, es decir, menos 3 medios. Y para calcular la ordenada del vértice, puedo reemplazar el menos 3 medios, ¿sí?, para calcular cuánto vale. En este caso será menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios menos 10, ¿sí? Resolviendo esta cuenta obtengo 9 cuartos menos 9 medios, menos 10, ¿sí? Y esto me da por resultado 9 cuartos menos 9 medios menos 10 menos 49 cuartos, ¿sí? Así que el vértice lo puedo pensar como menos 3 medios menos 49 cuartos, ¿sí? Fijémonos que menos 49 cuartos es menos 12,25, ¿no?
Les digo esto porque ahora vamos a tratar de graficar, ¿no? Y sería bueno por ahí conocer algún valor aproximado. Me lo voy a anotar acá, menos 12,25 para usarlo. Bien, bueno, entonces tenemos raíces ordenada al origen y vértice. ¿Sí? Con todo esto vamos a efectuar el gráfico. Fíjense que para el gráfico voy a necesitar llegar hasta menos 12, ¿sí? La ordenada del origen de la recta es 11. Voy a tener que hacer un gráfico grande y bueno, con una escala a la que voy a tener que tener bastante cuidado, ¿no? Bien, a ver, vamos a trazar entonces uno de los ejes, el otro eje. ¿Mm? Bien, a ver si nos alcanza y si podemos hacerlo. Y que el gráfico nos quede lo más prolijo que se pueda, ¿no es cierto? A ver si es posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya con eso nos va a alcanzar, por lo menos para graficar esa parte. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a ir marcando algunos numeritos. Acá está el menos 7, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 3. Bueno, con esto más o menos nos va a alcanzar. Y acá tenemos que también graficar, pero fíjense que los valores son más chicos. Entonces tengo que llegar a menos 5, que es una de las raíces. Voy a procurar de que llegue, ¿sí? Acá está mi a menos 5. Fíjense que estoy usando una escala distinta en el eje X que en el eje Y. Eso, por supuesto, es válido. Lo que no es válido, por ejemplo, es hacer una escala distinta en cada eje. Por ejemplo, que acá sea 1 y que acá sea menos 1. Por supuesto, eso no es posible porque el gráfico se va a deformar todo. Lo que sí podemos hacer es usar diferentes escalas en los distintos ejes y después tener mucho cuidado a la hora de interpretar. Bien, vamos a tratar de graficar la recta. La recta, fíjense, la función lineal, que tenemos ordenada al origen 11 y pendiente menos 1. Entonces vamos a marcar la ordenada al origen. Hasta acá tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aproximadamente lo tenemos por acá. Y la pendiente menos 1 quiere decir, ¿sí? Acuérdense que la pendiente lo podemos pensar como el cambio en y sobre el cambio en x. Es decir, que cuando hay una variación de una unidad para la x, la y disminuye también 1. Y esto se puede ir repitiendo, ¿sí? Varias veces. ¿Está bien? Obviamente que esto con la cuadrícula de la hoja, si lo hacemos en hoja cuadriculada, va a quedar mucho mejor. Y ni que hablar si usamos algún graficador. ¿Sí? Entonces, más o menos podríamos pensar que la función lineal es la que estoy dibujando acá, ¿sí? Con un poco de muy buena voluntad, ¿sí? Porque recuerden que los valores que habíamos encontrado eran valores bastante altos, ¿no? Los valores de intersección. Recuerdo que uno de ellos era menos 7, si no me acuerdo mal, era menos 7,18, ¿sí? Así que acá no sé si nos va a aparecer el menos 7,18, pero no importa. Bueno, y a ver, vamos a buscar ahora lo que tenemos de la parábola. Tenemos las raíces 2 y menos 5. La ordenada al origen es menos 10. El vértice es menos 3 medios, o sea, acá, menos 1,5. Y menos 12,25, o sea, menos 49 cuartos. Recuerden que el vértice es un valor muy importante porque es donde yo puedo decir que la parábola dobla, ¿no es cierto? Ahí va. Y acá tendría que empezar a subir. Bueno, esta parte no me quedó muy linda. Pero fíjense que estoy tratando de ser lo más prolijo posible. Bueno, y vemos que acá hay un punto de intersección que lo podemos ver claramente. Se puede visualizar en el gráfico. E inclusive hasta podemos atinar un cierto valor de esto, ¿no es cierto? Fíjense, el punto pareciera corresponder a x igual a 3
y a y igual 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ahí igual 8. Coincide, así que nuestro gráfico está muy bien, con el punto 38 que habíamos marcado como solución anteriormente. Ahora, ¿qué pasó con el menos 7, 18? ¿Dónde está el menos 7, 18? Bueno, justamente este es el problema de los gráficos, ¿no? Si uno prolongara, ¿sí?, estas dos funciones, sí veríamos que justamente se cortan. De manera aproximada uno puede estimar, ¿no?, que se cortan en menos 7, 18. Muy bien. Entonces, de esta manera es que resolvemos el sistema gráficamente. Bien, antes de pasar, ¿sí?, a otros ejemplos, vamos a tratar de investigar qué podría ocurrir, ¿sí?, con la parábola y con la recta, ¿sí?, en el caso de que nosotros tuviéramos una parábola y una recta, ¿sí?, y qué tipos de sistemas, ¿sí?, podrían aparecer, ¿sí? Vamos a mirarlo esto en el próximo pizarrón. La idea es más que nada, ¿sí?, tratar de ver cuáles son las posiciones relativas que podemos tener si tenemos un sistema de ecuaciones, obviamente, en donde, aunque sea una de las ecuaciones, es una función cuadrática. Entonces tendríamos, digamos, en primer lugar, dos casos, ¿no es cierto? Que sea una parábola con una recta. Primero tendríamos que analizar parábola con recta y después tendríamos que analizar parábola con parábola. Entonces vamos a pensar parábola con recta, ¿sí?, que es el caso que vimos recién, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué posiciones podrían tomar la parábola con la recta? ¿Sí? Bueno, a ver, podría ocurrir que la parábola y la recta, ¿sí?, se corten en dos puntos, ¿sí?, como pasó en el ejercicio de recién, ¿sí? Voy a poner los ejes simplemente por una cuestión de que, bueno, de que estamos haciendo una representación, ¿sí?, teniendo en cuenta las referencias que nos dan los ejes, ¿no? Pero en este caso vemos que la parábola y la recta se cortaron en dos puntos, ¿sí? Dos puntos de corte tendríamos, ¿m? Es decir que tenemos dos soluciones. Bien, ¿podemos pensar que la recta va a cortar más veces a la parábola? Y bueno, esto sería imposible, porque por ejemplo acá la parábola tendría que bajar y nosotros sabemos que la parábola baja una vez y sube otra vez. Baja en un intervalo y sube en otro y después no vuelve a cambiar ese comportamiento. Bien, así que más que dos veces no podría cortar la parábola a la recta. Ahora la cuestión es si no hay otro tipo de posibilidades, ¿sí? Y bueno, sí, a ver. Digo, y bueno, sí, y no es tan obvio, ¿no? Pero digo, si nosotros tenemos la parábola, ¿hay alguna forma de repente de que la recta no la corte? Y si nosotros tenemos una recta, por ejemplo, que es así, que está por debajo de la parábola y la pendiente no es lo suficientemente alta como para cortarla, ¿sí? Acá no tenemos intersección. Bueno, ¿qué caso tenemos acá? Bueno, tenemos un caso en donde no hay intersección, ¿m? O sea, tenemos un sistema compatible indeterminado, ¿m? O sea, un sistema que no tiene solución, ¿sí? Esto también podría pasar, es decir, que no deberíamos descartar la posibilidad de que la recta no corte a la parábola. Vamos a ver después un ejemplo de esto en forma concreta, pero sí ya lo anticipamos, ¿sí?, ya que esta forma de pensar gráfica nos permite justamente, ¿sí?, analizar eso, analizar cuántas posibilidades tenemos, ¿sí?, de corte entre una recta y una parábola, y eso es lo mismo que pensar cuántas posibilidades tenemos para resolver un sistema de ecuaciones como el que estamos pensando, ¿no?, en donde una ecuación es cuadrática y la otra es lineal. Hay un caso más, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Nosotros acabamos de decir, ¿sí?, que la recta no puede cortar en más de dos puntos, ¿sí? Pero si no puede cortar en más de dos puntos, una opción sería que no corte en ninguno y la opción, digamos, extrema es que corte en un solo punto. ¿Eso puede pasar? Bueno, la realidad es que sí puede pasar, no es tan fácil de ver, pero sí puede pasar. Podría pasar que la recta sea una cosa así, hay que imaginárselo bien esto, ¿sí? Hay que tener mucha imaginación para verlo y por lo menos geométricamente hay que creer, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que hay un solo punto de corte,
un solo punto de corte. Y en ese caso la recta, ¿sí? Al cortar en un punto se llama una recta tangente a la parábola, ¿sí? Este sería el último de los casos en donde la única solución que hay es ese punto de corte, que se llama también punto de tangencia, ¿sí? Hay un solo punto, ¿sí? Hay un punto de corte, o sea, una sola solución, ¿sí? Y en este caso la recta decimos que es tangente a la parábola. Y por supuesto, ¿sí? Estamos hablando de un sistema con una solución. Muy bien. No tenemos más casos, ¿sí? Ya que si dijimos que la máxima cantidad de puntos de corte que podía tener una recta con una parábola es de 2, la mínima obviamente es que no haya ninguno y un paso intermedio es que haya un solo punto de corte. De esta manera, como es una forma geométrica de justificar, ¿sí? Que no vamos a poder tener más intersecciones que las mencionadas. Bien, nos quedaría analizar, aunque no hemos hecho un caso concreto, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo dos parábolas? ¿Sí? O sea, parábola con parábolas, ¿no? Aunque sea geométricamente, ¿sí? ¿Qué podría ocurrir? Entonces vamos a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué podría pasar si nosotros tenemos una parábola? ¿Sí? Podría pasar que la otra parábola no la corte, ¿no? De repente podría ser algo así. Entonces en este caso no tendríamos solución. Muy bien. Podrían tener un solo punto en común, ¿verdad? A ver. ¿Esto podría ser? Sí, por ejemplo, digamos, si dibujamos una parábola así y la otra, por ejemplo, que coincide en el vértice, ¿sí? También tendríamos una sola solución, ¿sí? Una solución. Podría pasar, obviamente, que tenga dos soluciones, ¿sí? Y aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿y puede ser que haya más soluciones? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos dos soluciones, ¿no? Que serían estas. Y la cuestión es, ¿podría haber más soluciones? Bueno, geométricamente quizás es más difícil de ver esto, ¿sí? Pero analíticamente se ve fácil, ya que al tener dos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Vamos a tener, por supuesto, una ecuación cuadrática al resolver analíticamente, ¿sí? Con lo cual la máxima cantidad que tenemos de puntos es de 2. Así que acá tendríamos, digamos, todos los posibles casos, ¿sí? Que tenemos de este tipo de sistemas de ecuaciones, ¿no? Podemos tener o dos soluciones, o una solución, o ninguna en diferentes casos. Parábola recta o parábola con parábola. Recordemos entonces en este caso especial, digamos que va a haber algunos ejercicios, es común que aparezcan ejercicios con esto, ¿no? En donde decimos que si la recta corta a la parábola en un solo punto es porque esa recta es tangente a esa parábola. Muy bien. Bueno, entonces de esta manera es que finalizamos esta clase. La próxima vamos a mostrar algunos ejemplos más de cómo podemos resolver este tipo de sistemas de ecuaciones en donde no aparezca este caso que es el que vimos en esta clase.